Mira. Comedia de altura, señores. Comedia digna de degenerados mentales. Básicamente me parece esto un chiste bastante desagradable. Y decirle aquí a este comediante al que no vamos a mencionar su nombre, porque no vamos a mencionar su nombre, decirle que si esto es lo mejor que tiene como comediante en su repertorio de chistes para conquistar el mundo de la comedia, sería mejor que se dedicara a practicar el baile del foxtrot o el twist. Seguramente cosecharía más éxitos a largo plazo. Cualquier padre, señores, que si esto pasara en la vida real, cualquier padre que dejara a su hijo de 6, 7, 8 meses, es decir, un bebé, y al volver de, no sé, de cualquier cosa que tuviera que hacer y viera a su bebé en semejante contexto, es decir, alguien haciendo este tipo de chistes, yo os aseguro que ese padre cogería a semejante individuo y le haría hacer el París-Dakar sin escalas y sin pausas para mear directamente de un jab o de un guantazo. Es así de claro, porque esto es un chiste bastante desagradable. Y esto viene a confirmar lo que llevamos diciendo hasta aquí. Es decir, esto lo están llevando hasta en el terreno de la comedia. Modificando nuestros gustos a partir de ciertos chistes, a partir de las historias que escogen interpretar en las películas, a partir de las letras que escogen interpretar los músicos. Todo esto al final se ve muy claro cuando está expuesto o cuando uno lleva mucho tiempo consumiendo películas, música o literatura, porque en los últimos 15 o 20 años este declive o esta decadencia es prácticamente patente, está claro, como vengo a probar aquí. Bien, señores, este sentido del humor, no es suficiente con este sentido del humor tan desagradable que nos quieren inculcar los de arriba. Prácticamente esta película ha tenido 3 partes, es decir, este es el sentido del humor que quieren inculcar los de arriba. Si esto lo viera, señores, el grandísimo Groucho Marx se volvería a morir o volvería a la tumba directamente. Y desde aquí queremos hacer un homenaje al gran gigante de la comedia, a ese personaje que prácticamente podemos decir que fue el último gran gigante de la comedia. Y es que hay una relación directa con el señor Groucho Marx, la figura del bufón y el Joker, que es ese personaje al que todos admiramos y que todos recordamos de las páginas del cómic de Batman. Entre estos 3 personajes, señores, el bufón de la corte que todos recordamos en las cortes de los reyes antiguos, siempre había un bufón al que nosotros pensamos que solo existía para hacerle reír al rey. Y esto vamos a probar aquí que no es así y que la comedia tenía un lugar muchísimo más digno y profundo en aquellos tiempos en la sociedad para la humanidad. Es decir, vamos a empezar a intentar hacer una introducción de este gran gigante, el señor Groucho Marx, enseñando un par de escenas. Veamos la primera. Por cierto, profesor, aquí no se puede fumar. Eso lo dirá usted. Miembros de la facultad miembros. Alumnos de Hasley alumnos. Me parece que ya están todos. Bien, señores, esto está muy soso, hay que animarlo. Les contaría un chiste, pero es un poco verde y yo para esas cosas soy muy mirado. O esta otra escena también. Su cuenta, señor. $9.40, vaya un abuso. Yo que usted no lo pagaría. Seguro que todos ustedes habrán visto la figura de Groucho Marx o su fisionomía, el clásico bigote y su manera de andar tan estrambótica que nos hacía reír. Hoy en día no se le recuerda tanto, aunque sí que es un personaje de culto debido a que este gran hombre, su obra era su vida. Y como suele pasar con todos los grandes hombres que nos han dado biografías o han sido recordados para la posteridad. Es decir, aquí tenemos un ejemplo donde el personaje se funde con la persona o con el autor. Prácticamente se difumina el límite que separa al personaje de su obra. Y es que Groucho Marx no era el clásico comediante. Anteriormente a Groucho Marx teníamos en el siglo XX al señor Charlotte, o Charlie Chaplin, que conocemos por un tipo de comedia en el que el señor Chaplin básicamente, debido a que era cine mudo, solamente hacía un tipo de comedia física, es decir, los movimientos o las sincronías de los movimientos o los gags hacían reír al espectador. Este tipo de comedia estaba
bastante limitado. A pesar de que el señor Chaplin al final en su última película, El Gran Dictador, utilizó el diálogo para criticar a los políticos nazis, dándole a la comedia el sentido auténtico que siempre ha tenido la comedia en la historia, desde los tiempos del bufón de la corte, y esto lo vamos a expresar y exponer aquí. ¿Cuáles eran las características de Groucho Marx? Bien, tenemos aquí un señor que no se afiliaba a ningún partido político. Es decir, es famoso la frase de Groucho Marx que dice: no pertenecería a ningún club que me aceptara como miembro. Y esto es característico del humor de Groucho Marx y también del humor del bufón de la corte en aquellos tiempos de las monarquías antiguas. Aquí vemos como él dice que no aceptaría entrar en ningún club. ¿Por qué? Porque prácticamente está criticando la manera en que se aceptaban a los miembros de cualquier club. Se daban una serie de requisitos y esto desvela o revela una falta de humildad por parte de los clubs. Y Groucho lo resaltaba o lo criticaba, diciendo que él no pertenecería a ningún club que le aceptara a él como miembro. Esta es la manera en que la comedia se utiliza para criticar aquellas lagunas o hipocresías de la sociedad. Otro ejemplo, cada vez que el señor Groucho Marx viajaba, y viajaba mucho debido a su carrera como actor y como comediante, prácticamente el señor Groucho Marx viajaba mucho fuera de Estados Unidos, y debido a ello, no sé si ustedes se acuerdan de los cuestionarios ridículos que hacen en los aviones cuando usted va a aterrizar en Estados Unidos. Normalmente le pasan a usted en el asiento un par de cuestionarios donde le hacen preguntas ridículas. Una de las preguntas es: ¿qué profesión tiene? ¿Alguna vez ha tenido usted relación con algún traficante? ¿O usted ha vendido armas alguna vez? Preguntas que cualquier persona que estuviera en ese tipo de negocios turbios jamás respondería con una afirmación. Entonces, lo que hacía el señor Groucho Marx, siempre respondía en la casilla de profesión, el señor Groucho Marx escribía contrabandista. Esto, la mayoría de los inspectores de aduana conocían al señor Groucho Marx, y cuando veían su respuesta y venían al final la firma firmada Groucho Marx, se reían. De nuevo vemos cómo aquí el personaje se funde con su vida, es decir, no hay trazos o línea divisoria, frontera que divida a Groucho Marx de su propia obra como comediante. Otra frase también bastante famosa es la de: el matrimonio es la principal causa de divorcio. Es decir, habían bastantes estadísticas que daban una causa, otra causa, para decir: esta es la causa del divorcio, el juego es la causa del divorcio, la prostitución es la causa del divorcio. Señor Groucho Marx está resaltando aquí, al decir que el matrimonio es la principal causa de divorcio, está haciendo una sátira diciendo prácticamente que el matrimonio es demasiado particular como para darle una estadística y decir los divorcios ocurren por esto. Cada matrimonio es un universo en sí mismo, es un microcosmos, por lo tanto no se puede hacer una estadística para evaluar a todos. Eso sería generalizar, y no se puede generalizar algo tan amplio o el espectro tan amplio de probabilidades que hay en los matrimonios. Entonces, con esto os quiero decir de que este tipo de personaje, junto con Groucho Marx, querían estar artistas, políticos, actores, premios Nobel. La correspondencia de Groucho Marx era, de hecho, con premios Nobel como T.S. Eliot, Premio Nobel de Literatura en 1913, o que revolucionó la poesía angloamericana del siglo XX, o T.S. Eliot, Bertrand Russell, políticos, Frank Sinatra, actores, la crème de la crème, Robert Mitchum. El señor Groucho Marx tenía una gran lista de gente que quería invitarle a fiestas. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo, porque aquí el personaje se fundía con su obra, y el carácter de Groucho Marx no era ese carácter solamente en la pantalla para cobrar, no señor. Su vida entera estaba dedicada a ser un comediante que apuntaba con su lengua como con una espada hacia aquellas lagunas o hipocresías de la sociedad, aquellas faltas de coherencia que habían en la sociedad. Este tipo de proceder ya se ha visto antes en la historia. Esto lo podemos ver, por ejemplo, con los dandies, el señor Oscar Wilde o Charles Baudelaire. Los dandies, además, vestían de manera extravagante, algo parecido a lo que hacían los bufones de la corte, que vestían con esos trajes tan extravagantes y estrambóticos también. Y más tarde su descendiente directo, el arlequín, que también vestía y que más tarde se convirtió en el mimo.
Todo esto viene directamente del bufón de la corte, pero los dandis, en este caso, en el siglo XVIII y XIX, como Oscar Wilde y Charles Baudelaire, perdón, en el siglo XIX, 1800, sí, efectivamente, se encargaban de, a través de su literatura, de exponer la hipocresía de la sociedad, y siempre se solían vestir de manera extravagante. En este caso, utilizaban la literatura para señalar la hipocresía de la sociedad. También vemos otros ejemplos. ¿Quién era el profeta más poderoso y que ha conmovido más al mundo, a la humanidad, en su gran acierto para señalar a los hipócritas y a las hipocresías de la sociedad, sino Jesucristo mismo? Es decir, no ha habido profeta más grande que Jesucristo en su labor de señalar a los hipócritas, y por eso mismo fue crucificado. Esto lo sabemos todos. Si es que la historia de Cristo es cierta. En mi opinión, no la voy a dar aquí, pero pienso que si no lo es la historia más inspiradora que se ha escrito hasta ahora. Es mi opinión, mi humilde opinión. De esta manera podemos ver cómo los dandíes, los escritores más famosos del siglo XIX, como Oscar Wilde y Baudelaire, a su manera también utilizaban algo o habían heredado algo del bufón de la corte, es decir, la extravagancia al vestir y la lengua afilada al señalar las hipocresías de la sociedad victoriana en la que vivían. Este tipo de humor, señores, que hacía gala el señor Groucho Marx, es humor inteligente. Es decir, es un humor que, como bien digo, deriva directamente del bufón de la corte, que se llamaba en inglés el jester, y que hoy en día conocemos con el nombre más moderno del Joker, ese personaje tan querido de los cómics de Batman, que nos parece el villano más original a todos los que leemos cómics, porque tiene toda esa profunda carga filosófica detrás del bufón de la corte que vengo a expresar yo aquí. ¿Cuál era la profesión del bufón de la corte? Señores, quiero recordarles que estamos aquí ante una de las profesiones más originales y peculiares que han existido en la historia de la humanidad, el bufón de la corte, o el jester, o el Joker en su concepción moderna. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas piensan que el Joker existía sencillamente para divertir al rey. Esto no era la labor del Joker, que sí que lo era una de las labores del bufón de la corte, o del Joker. Vamos a llamarle aquí el bufón porque estamos hablando de la época medieval. No era solamente hacer reír al rey. El Joker hacía chistes, hacía reír al rey, hacía trucos mágicos, se vestía de manera extravagante y, por ley decretada por el monarca, le era posible hacer chistes sin que nadie tuviera represalias contra él, es decir, físicas, verbales. Nadie podía atacar al bufón de la corte porque esa era su profesión y estaba protegido por la ley monárquica o por las leyes del rey. Tenemos que tener en cuenta, señores, de que en aquella época en la que gobernaban los monarcas, los reyes se suponían que tenían el poder de gobernar sobre los súbditos debido a que el poder se lo concedía directamente Dios. Es decir, por derecho divino, el monarca tenía potestad sobre la vida y la muerte de sus súbditos. Esto hacía que el monarca tuviera grandes pretensiones de grandeza. Y esto es la labor del bufón, era precisamente cortarle los pies a esas pretensiones de grandeza. Por ponerles un ejemplo, señores, en esos momentos en los que un rey se enardecía y se metía en la batalla por asuntos de Estado y empezaba a hablar de honor, se reunía con su cámara, con sus consejeros de guerra, hacía estrategia, se empezaban a emocionar, ¿me entendéis por dónde voy? Esto es lo típico que representa Shakespeare con esa frase tan famosa: de nuevo en la brecha, amigos míos, de nuevo salimos para la guerra, de nuevo por Inglaterra y por la corona. Ya me entienden por dónde voy. Esa carga patriótica y esa vena patriótica en la que el rey empieza a creerse su papel, realmente empieza a creerse que el derecho le viene de Dios y que Dios habla con él y que él tiene la responsabilidad de salvar a la monarquía o al reino de los invasores externos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hacía el bufón de la corte en una situación así? El bufón de la corte llegaba y cuando el rey se estaba poniendo las armas para salir al combate, venía y le decía algo como: mi querido monarca, no se olvide de que cada vez que usted se pone la armadura y se monta en el caballo, empieza usted a tener gases. Tenga cuidado de que no asesine a los
a sus compañeros de guerra antes de que los enemigos lo hagan. Claro, este tipo de comentarios ustedes dirían, ¿y cómo reaccionaba el rey? El rey tenía dos opciones, se cabreaba, o es decir, se enfadaba muchísimo y se pensaba el asesinar al bufón, o segundo, se le cortaban todas esas pretensiones patrióticas y se le bajaban los humos, es decir, se le bajaban los pies a la tierra. ¿Qué es lo que hacía el bufón o el Joker? Le recordaba al rey su mortalidad. Es decir, esa era su verdadera función. Le recordaba al rey que lo que él estaba haciendo era sencillamente jugar a un juego. ¿Por qué? Porque el bufón representa el saber de que todo en esta vida es un juego. Porque el ser humano no conoce la verdad última. Y al no conocer la verdad última de las cosas, todas esas pretensiones de seriedad, la vanidad, las instituciones políticas, los estadistas, los asuntos de Estado, seriedad, señores, no hay suficiente dinero para el Estado, todas esas vanaglorias del ser humano, el Joker las derriba como un castillo de naipes, sencillamente con un chiste. Porque le recuerda al rey, tú estás jugando, tú sabes perfectamente que no sabes a dónde va a llevar esta guerra. Tampoco sabes quién te ha dado la vida. Tampoco sabes cuándo vas a morir. Y de la misma manera, tampoco sabes si esta acción que vas a cometer le va a traer lo mejor al reino del reino en el que esté gobernando ese rey. Francia, Inglaterra, eran los reinos de Europa donde tenían estos bufones en la corte. Entonces, el bufón le recordaba al rey su propia humanidad. Le traía los pies a la tierra, le recordaba su mortandad. Y esto es algo que es inaudito en la historia de las profesiones del hombre. Fijaros qué profesión tan peligrosa. El bufón tenía que tener un olfato psicológico muy afinado para saber cuándo decirle un comentario adecuado al rey, porque si le decía el comentario en un momento o un comentario demasiado bestia, el rey se podía enfadar y le podía cortar a la cabeza, por mucho que hubieran leyes para no hacerlo. Siempre los reyes siempre se saltan las leyes, eso lo sabemos todos. Mirad a Enrique VIII cortándole las cabezas a sus mujeres en Inglaterra para acostarse con otras. Entonces, el bufón tenía que tener un olfato psicológico muy agudo, y esto implica tener una inteligencia psicológica muy aguda, porque para saber cuándo hacer los comentarios adecuados, uno tiene que tener una finura psicológica, una observación psicológica muy fina y refinada para saber cuándo decirlos sin poner la vida en el comentario. ¿Me entienden por dónde me voy? Cada vez que hacía un comentario de estos corría un riesgo. Y esto es lo que hacía tan grande la profesión del comediante. Entonces, al recordarle al rey que está jugando un juego, le recuerda que todo en el mundo son juegos. Entonces utiliza el sentido del humor para bajarle a tierra. Este concepto filosófico de la vida como un juego ya existía en la filosofía y en la religión hindú. Ahí se le llama la concepción de la vida como un juego lila o laila. En esta concepción Dios está jugando un juego. Dios juega a olvidarse, se convierte en hombre y juega a ser humano, mientras que olvida y tiene amnesia de que es Dios. Esta es la concepción hindú de la existencia. Y esta concepción hindú de la existencia, o esta doctrina filosófica antigua y tan profunda de la vida como un juego, es la que heredó directamente el bufón de la corte. Esta práctica también de utilizar el sentido del humor como una lanza o como una arma, o prácticamente es como un mandoble de esgrima, no es un mandoble como se dice, ¿no? Una estocada de esgrima lo que hace el Joker con su lengua, tiene que tener una lengua viperina. Y podemos decir de que esta práctica de recordarle al rey su mortandad es muy antigua, viene ya de la época de Babilonia. Es decir, si nos remontamos sencillamente a los egipcios, vemos que los egipcios en sus banquetes, es decir, cuando hacían fiestas donde todo el mundo estaba bebido y comían manjares y todo el mundo bailaba y se lo pasaba bien en grande, es decir, cuando estaba la fiesta en el momento más climático, los egipcios tenían la costumbre de pasear un cadáver. Y tú dices, ¿y ahora para qué? Bien, pues en ese momento los egipcios recordaban a todos los miembros de la fiesta que algún día iban a morir.
y que por lo tanto disfrutaran ese momento como si fuera el último. Bebe hoy vino que quizá mañana a la luz de la luna te busque en vano. Como decía el poeta persa Omar Khayyam, es decir, vive el momento, carpe diem. Esto lo hacían los egipcios, es decir, recordaban su propia mortalidad, que van a morir un día y disfrutaban más el momento de la fiesta. Hoy en día, imaginaros, si hacemos esto en una fiesta hoy en día, estamos bebiendo ahí, y alguien enseña fotos de muerte y dice, ¿esto qué es? Me estás cortando todo el rollo, tío. Quítate de esto, hombre, que me está dando mal cuerpo. Échate un whisky y déjate de rollo. ¿Entendéis? Pero prácticamente esta concepción de recordarle a las personas su mortandad se pasó también a la cultura romana. Es decir, cuando los emperadores, no los emperadores, sino los cónsules y todos los grandes tribunos romanos que conseguían algún logro militar, conseguían el laurel, es decir, la corona de laurel. En ese momento en el que ellos entraban en Roma triunfantes con la corona de laurel, siempre tenían a un sirviente detrás que le susurraban al oído, al que acababa de triunfar en una campaña militar por Roma y acababa de conquistar, no sé, a los etruscos, o había conquistado a los sabinos, o lo que fuera. Bueno, ese es muy anterior, pero cualquier cosa que hubiera conquistado en ese momento, en el momento en que le coronaban con la gloria, el sirviente le susurraba al oído, recuerda que eres mortal, memento mori, vas a morir, recuerda que eres mortal. Es decir, otra vez le ponemos los pies en la tierra al que acaba de ganar. Esto es una práctica milenaria, señores, y esta práctica milenaria es la que heredó directamente el bufón de la corte. ¿Y quién es el Joker, señores? Bien, el Joker, este personaje al que todos amamos. ¿Cuál es la carga filosófica del Joker? La carga que utiliza Christopher Nolan, por ejemplo, en la segunda parte de su trilogía, que es la que yo considero que es la única buena, porque las otras dos es que yo no puedo, porque me parecen que son soporíferas. Pero prácticamente la carga filosófica que le da es precisamente esto. El Joker de Heath Ledger le está recordando a Batman que lo que él está haciendo es jugar un juego y que todo su sistema y sus instituciones políticas y sus pretensiones de moralidad son un juego. Es una gran mentira. Es más, el personaje del Joker en el cómic de Batman basa toda su profundidad como villano en esta concepción filosófica. Es decir, Batman está constantemente, el Joker está constantemente recordándole a Batman que él ha decidido jugar a un juego. Y como Batman ha decidido jugar a este juego de ponerse como vigilante de la ciudad de Gotham, pasearse por las cornisas y darle de hostias a todo maleante, Batman le dice al Joker, el Joker siempre le recuerda a Batman, me encanta tu juego, por eso me he unido a jugarlo contigo, pero yo estoy aquí para recordarte que es un juego porque tú estás siempre muy serio. ¿Por qué tan serio? Si os dais cuenta, señores, si ustedes se dan cuenta, esta concepción filosófica es la misma que la del bufón. Y tristemente, se ha heredado solamente del personaje del Joker. También te traemos aquí al recuerdo de que el Joker, en el tarot, en la baraja del tarot que se utiliza, ese juego de naipes tan antiguo que antiguamente se jugaba y que es el padre de las cartas de hoy, en la baraja del tarot que se utiliza como herramienta esotérica para conocerse más profundamente a uno mismo, la carta más importante del todo el tarot es precisamente el loco o el Joker. Es decir, todos los tarotistas suelen decir que el Joker es el alma del tarot. ¿Por qué? Porque el Joker es el cero, equivale en el número de la carta al número cero, y el cero es la potencialidad absoluta, es decir, puede convertirse en cualquier cosa. Por eso el Joker a día de hoy, en los juegos de póker o en los juegos de cartas que ya conocemos más modernos, el Joker puede ser cualquier carta, es el comodín, como lo llamamos hoy. Esto viene de esta concepción, de que el Joker puede ser el quien quiera, pero él decide no ser ninguno. ¿Por qué? Porque él sabe que es un juego. Entonces él, en vez de pasar por esa hipocresía de jugar a un juego a medias, él juega un juego entera y completamente. Es decir, es el guasón o el Joker o como queramos llamarlo. Tristemente hoy el descendiente de la cadena esta que estamos haciendo, del bufón, pasaría al arlequín, del arlequín al mimo y del mimo pasamos al payaso de circo, donde ya ha perdido casi todo aquella carga filosófica, por no decir toda, y lo que hace es más bien movimientos físicos
en los que hace reír a los más pequeños, que eso también es de apreciar, pero en esa carga filosófica tan profunda de ver la vida como juego se ha perdido por completo en nuestra sociedad y sobre todo en la comedia cinematográfica. ¿Por qué? Porque se han encargado muy mucho los de arriba de erradicar este tipo de comedia. ¿Por qué? Dense cuenta, señores, la comedia es el que va a la par con el periodismo. El periodismo tiene la obligación de encontrar la verdad y compartirla con el público. Y el comediante tiene la obligación de contar la verdad y criticar la verdad para el público. Entonces, en este sentido, el periodista está limitado por las normas periodísticas y la moral de la sociedad, pero el comediante no. El comediante puede criticar de una manera que el periodista no puede, porque está sujeto de nuevo a las normas del cuarto poder. Hay una legalidad para los periodistas y todos sabemos que hoy en día la mayoría de los periodistas están comprados. Por eso están ahí, que sabemos lo que van a decir antes de que hablen, sabemos a qué partido político pertenecen, por lo tanto siempre que hablan no dicen nada nuevo, sabemos perfectamente lo que van a decir y un periodista que siempre dice sabemos lo que va a decir no es un periodista. Y los periodistas que son buenos, desgraciadamente, no conocemos sus nombres. Y los que son realmente buenos están bajo tierra. Hagan ustedes sus propias investigaciones sobre esto. Hagan una investigación, por ejemplo, sobre el periodista Gary Webb. Gary Webb, un periodista americano, el que desveló que prácticamente toda la droga del mundo está distribuida por la agencia de inteligencia más famosa del mundo. Eso lo dejo caer ahí, prácticamente. Entonces, ¿qué pasa con este tipo de comedia? Este tipo de comedia es el más peligroso para los que están arriba. Esto lo podemos ver en películas como en El nombre de la rosa. ¿No se acuerdan ustedes de esa novela italiana? No me acuerdo ahora mismo del nombre del escritor, pero prácticamente salía Sean Connery en la película y era una película sobre que un miembro del clero de la iglesia estaba escondiendo un libro de la comedia de Aristóteles, una copia de la comedia de Aristóteles que se supone que estaba perdida, porque veía que la comedia era un riesgo para el poder de la iglesia. Un libro dedicado a la comedia, la cual odiáis tanto como odiáis la risa. Y tenía razón, porque tal como vengo a expresar aquí, al igual que el Joker, al igual que Groucho Marx, al igual que el Bufón, este tipo de personaje lo que hace, o este tipo de comedia real, lo que hace es señalar la hipocresía del sistema. Y lo hace de manera mordaz, sagaz, inteligente, de manera en que el público tiene que pensar para entender lo que está expresando el comediante. Y esto es grandioso, señores. Y por eso hoy este tipo de humor inteligente ha sido desterrado de las pantallas. Está siendo desterrado completamente. Hoy tenemos la típica comedia romántica en la de chica conoce chico, chico conoce chica. Chico enamora a chica, chica se enamora de chico. Chico pierde a chica, chico da discurso delante de todos los amigos de la chica y chico se vuelven a abrazar y son felices y tal. Pero este tipo de comedia, aunque es al que van todas las parejas porque es el clásico, no vigoriza nada. Este tipo de comedia no hace ningún favor por la sociedad. Y los de arriba se han cuidado muy mucho de establecer este tipo de comedia como la principal. Y vemos que personajes como Groucho Marx ya no existen. Son inexistentes. La mayoría de los comediantes de hoy en día, de lo único que hablan, pónganse ustedes en Netflix y pónganse un stand-up comedy, que es el único área que ha quedado para el comediante en realmente expresar algo, de verdad. Y si ustedes se ponen los stand-up comedies de Netflix van a ver que sencillamente están hablando de sexo de mal gusto y ya está. O sea, sencillamente es todo el rato o penes o vaginas o no sé qué. But have you ejaculated unto a great American mind, huh? Has your sperm swam in the eyes of an icon? Es todo el rato lo mismo y realmente son bromas de mal gusto. No lo digo porque a mí también me gusta reírme. Desde aquí les aconsejo, señores, que si quieren conocer a un comediante con este estilo y que es realmente bueno, que visiten al grandísimo Bill Hicks, que fue, en mi opinión, el último gran comediante después de Groucho Marx. Pero desgraciadamente este comediante no le dio mucho tiempo a hacer mucha carrera porque murió de cáncer.
y en el 94, en el 95, si no me equivoco, el señor Bill Hicks. Muchos de vosotros le conoceréis porque salía en el documental Zeitgeist, aquel documental del 2007 que despertó a tantas personas sobre lo que está ocurriendo en nuestro mundo y sobre la política, sobre la corrupción, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, preguntémonos por qué este tipo de comedia ha sido desterrado, señores. Pues es muy sencillo. Pues porque vean ustedes, si el Joker o el Bufón le recordaba al rey su propia mortandad, ¿qué decir hoy en día de los políticos que tenemos? Que día tras día surgen casos de corrupción donde vemos a políticos en bata, metiéndose, esnifándose líneas de cocaína y hablando sobre putas, con perdón de la expresión, porque este es el lenguaje que utilizan ellos, por teléfono, en bata, esperando a que llegue el servicio femenino. O sea, quiero decir, un descaro absoluto. Y a pesar de todos estos casos de corrupción, Manuel Chávez, que sí, millones y millones por los seres, todo, y no me refiero a ningún partido en particular, para mí son todos igual de corruptos. Entonces, después de todo esto, vemos que, claro, hay que mantener los aires de respetabilidad, hay que mantener los aires de dignidad. Y esto es precisamente lo que el comediante calaba con un hacha. Lo cortaba de cuajo con una katana samurái. Esto es lo que hacían los comediantes de la talla de Groucho Marx. Y este tipo de comedia ha sido desterrado hoy, dando paso a este tipo de comedia que tenemos, como este estilo que no acabamos de ver. Veamos otra vez la escena. Joder, ¿cómo te pasas, tío? En la mesa no, Carlos. ¿Cómo te pasas, tío? ¿Se dan cuenta ustedes, señores, a dónde estamos llegando? O sea, quiero decir, aquí el señor Bradley Cooper es el personaje espabilado de los tres. Hay tres personajes en esta película. Está el chico introvertido, más o menos inteligente supuestamente. Está el payaso, que es el que hace la broma esta de mal gusto. Y está Bradley Cooper, que se supone que es el espabilado, el que tiene más talento para las cosas sociales, es decir, el guay. Y aquí vemos que el guay, este es el comentario que le hace a su amigo cuando ya no están drogados. Se supone que esto es el día después. O sea, que no están bajo los efectos, bajo la influencia de ninguna droga. Entonces él ve que el amigo hace esto y se supone que es el espabilado o el guay. ¿Y qué es lo que le responde? ¿Cómo te pasas, tío? Sinceramente, señores, es que esto, por eso os digo que contraste con todo lo que hemos expuesto aquí del valor del bufón cada vez que hacía un chiste y desafiaba los pies al poder, o sea, le paraba los pies al poder, le ponía un límite para que el rey no se vanagloriara de poder hacer lo que quisiera. Y esto demostraba que a través del sentido del humor y el arte, o la expresión oral, o aquí la comedia, se puede desafiar al poder, se le puede poner límites al poder. Y aquí vemos que el tipo de humor que nos quieren instaurar o inculcar es un humor bastante vulgar, que lo que hace es volvernos más estúpidos, volvernos al principio de este primer programa o espacio de Inner Surf, que es que prácticamente nos están volviendo en consumidores de pedos artísticos, están devaluando nuestra capacidad de apreciar lo bello y al hacerlo están devaluando la calidad de las percepciones internas que tenemos como seres humanos. Es decir, el hombre es ante todo lo que consume, pero no lo que consume solamente lo que come, que sí que lo es en el modo físico, pero es también lo que entra por sus ojos y lo que entra por sus oídos. Es decir, a lo que le presta atención. Y esto lo saben perfectamente todos los psicólogos, sociólogos, etc. La influencia de lo que consume el hombre por estos móviles de hoy en día tienen un efecto realmente potente en su carácter y en su comportamiento como individuo y el comportamiento colectivo de la sociedad. Esto lo saben porque nos están estudiando a través de los móviles, están estudiando nuestros movimientos y también estudian las reacciones que tenemos a las obras de arte que ellos lanzan. Hace poco hemos tenido la película de Oppenheimer. Tenemos aquí un ejemplo donde un país como Estados Unidos, que creó el arma más mortífera de todos los tiempos, se está encima dando a sí mismo 4 Oscars en vez de taparse la cara de vergüenza después de haber hecho semejante barbaridad en la historia de la humanidad. Es decir, encima vamos a encumbrar al señor Oppenheimer por haber hecho la bomba nuclear. Yo me pregunto, y les pregunto a ustedes, señores, ¿qué hubieran sentido las personas de Hiroshima y Nagasaki el día en que se estrenó Oppenheimer en Japón? Supongo que estarían haciendo cola para aplaudir a los americanos, porque hoy en día Japón se ha vuelto un reducto de Estados Unidos, al igual que Corea.
en los años 2000 la industria coreana de Corea del Sur estaba haciendo unas películas de gran calidad. En el momento que Estados Unidos, a finales del 2010, se han visto involucrado en casi todo lo que hace Corea del Sur, las películas se han degradado de una manera increíble, es decir, quedan pocas películas. La última fue Parásitos, que es una gran película, pero que esa es ya la decadencia del cine coreano. Y los americanos les premian, dándoles un Oscar. Esto es lo que quiero decir. Entonces, vemos aquí que los tres hombres de esta escena tienen prácticamente 30 años, de 30 y tantos años. Y este es el tipo de humor que tiene el guay, o los hombres de 30 años. Si esto se lo vieras decir a unos chicos de 16 haciendo ese gesto con un bebé, pues todavía. Pero hombres de esta edad, por amor de Dios, y esto se lo quieren inculcar como es natural, están de colocón. No, señores, no se están mediocrizando. Bien, este tipo de comedia vulgar, como el que hemos visto también anteriormente de Ali Wong, esta chica que estaba haciendo estos chistes de eyaculaciones en los ojos, es del todo menos valiente, señores. No asoma por ninguna parte el valor que demostraba el bufón al exponer las hipocresías del rey o las vanaglorias del rey, pararle los pies al poder. Este tipo de humor que vemos en Ali Wong es un humor que parece libre. Parece que está expresando la libertad sexual, pero en realidad sirve a los mismos intereses del Estado que hemos venido hablando hasta ahora. ¿Por qué? Porque habla del sexo, ¿no? y utiliza el sexo como una muestra de que el Estado nos da libertad, cuando el Estado son los mismos que premian a los actores que hemos hablado antes, que llamamos nosotros leyendas del porno. O sea, el Estado está premiando a actores que degradan a la mujer cada vez de una manera más sistemática y agresiva en las películas que ruedan bajo el epíteto o la etiqueta de cine erótico. Y los del poder establecido les premian dándole más premios, más dinero, más financiación. Entonces, las mismas personas que se suponen que son las élites o la gente que tiene ¿cómo se dice?, la aristocracia, son los que financian este tipo de degradación. Por lo tanto, es el mundo al revés, nos parece, es una gran hipocresía, es lo que quiero decir. Y la comedia sería la encargada de señalar esta hipocresía. No existe personajes como Groucho Marx, como hemos dicho antes, ya no existen en la sociedad, ni este tipo de humor inteligente existe hoy en día. El último reducto de este tipo de humor absurdo e inteligente que hacía gala el bufón, que más tarde pasó a Groucho Marx y que hoy solo sobrevive en el Joker, lo podemos ver en las últimas películas que nos hacían reír de los años 90, que eran películas como los títulos como Top Secret, Agárralo como puedas, con Leslie Nielsen. Este tipo de películas de humor absurdo fueron las últimas películas que estaban directamente inspiradas por el humor que hacía gala el señor Groucho Marx. Y este tipo de películas han desaparecido. Porque de nuevo ese tipo de humor absurdo exige algo de inteligencia por parte del espectador, porque si no, no capta ni pilla el chiste. Pero lo han erradicado y te dan este tipo de chistes, eyaculaciones en los ojos, y todo el mundo aplaudiendo. Y otro chiste, y si ustedes ven el programa de esta chica, verán que todo su programa es así. Son 90 minutos de chistes vulgares y degenerados, con todos los respetos, pues que es la verdad. Igual de degenerados que el chiste este de Resacón en Las Vegas. Lo que pasa es que la gente ve esto en el cine comiendo palomitas y se les escapa. Pero si tú sumas todo este tipo de influencias en el comportamiento de las personas, te das cuenta que nos están mediocrizando y nos están volviendo más estúpidos. Y esto es lo que yo pretendo exponer aquí. Finalizamos esta parte dedicada a la comedia con la cita de Goethe. Goethe, el escritor que escribió el Fausto, el escritor alemán más importante de la historia de Alemania. Goethe era el superhombre de Nietzsche. Goethe, por darnos una breve introducción, Goethe era escritor, filósofo, dramaturgo, estadista, hombre de Estado, botánico, científico, sabía más de 10 idiomas y cuando tenía 72 años se puso a estudiar el idioma persa antiguo porque se dio cuenta que Hafez, el poeta persa, era el mejor poeta que había leído en su vida. Y Goethe, como apreciaba tanto la poesía, aprendió persa a los 72 años. Chúpate esa, ¿entendéis por dónde voy? Y este hombre tan increíblemente grandioso tenía unas reflexiones sobre la comedia y sobre la seriedad y las expuso en su novela Las afinidades selectivas, una gran novela de Goethe que
yo recomiendo a las personas que sean mayores de 30 años, porque si eres un adolescente o 20 años, eres un veinteañero, no puedes entender esa novela de lo profunda que es. En la segunda parte de la novela, Las afinidades selectivas, el señor Goethe afirma: ¿pero por qué hay que tomarlo todo de un modo tan serio y riguroso? Es que todo lo que hacemos es para la eternidad. ¿Acaso no nos vestimos cada mañana para volver a desvestirnos por las noches? ¿No marchamos de viaje para luego regresar? Esto se refería el señor Goethe a la seriedad, ¿no? Que es precisamente lo que el Bufón paraba. La seriedad de los asuntos de Estado, la seriedad de necesitamos dinero, los impuestos, Hacienda. Claro, porque piénsenlo, señores, la seriedad es para instaurar el ambiente político en el que nosotros tenemos miedo. La seriedad siempre salía con el miedo. Para la redundancia, quiero decir que utilizan la seriedad política y las formas y esos gestos para instaurar una especie de reino de pánico constante en el que los ciudadanos necesitan siempre al Estado. Y para que esta atmósfera sea uniforme, o sea, siempre haya un estado de seriedad en el que el poder siempre está establecido, hay que erradicar a la comedia. Esto lo podemos ver, señores, también en la historia, cuando lo primero que hacen los dictadores es matar a los intelectuales y a los poetas. ¿Por qué? Porque el arte es libre, señores. El arte es libre. Esto lo vamos a discutir ahora en la conclusión. A pesar de todo esto que hemos dicho aquí, señores, finalizamos con una recomendación en el libro de Groucho Marx, en el que él escribe cartas, o es la correspondencia del gran Groucho Marx con su hija Miriam. Groucho Marx tiene otros libros, para mí me pareció el libro más personal de Groucho Marx, lo podéis conseguir en inglés y en español, en castellano, y es una gran obra para conocer al grandioso Groucho Marx en una relación tan íntima y cercana como la que puede ser la de un padre con su hija, y podéis ver que carta tras carta no para de mandarle chistes a su hija, y podemos ver a un padre preocupado